La Coprouni inició sus servicios en el año 1992. Desde entonces, su crecimiento ha sido increíble. Esta cooperativa es ya una empresa al servicio del profesorado nacional, sobre todo de los profesores y profesoras que imparten docencia a nivel de la educación superior en la República Dominicana. Aquí caben todos los profesores y profesoras que trabajen en las universidades nacionales y en los institutos de educación superior del país. Trabajamos por la educación de nuestros socios y socias. Creemos en la educación porque es el fundamento para el crecimiento de toda empresa cooperativa. Actualmente poseemos un capital de 83 millones de pesos aproximadamente como aportaciones de los socios y de las socias. Tenemos un local propio, más 2 nuevos locales que incrementan el capital inmobiliario de la Coprouni. Ese capital inmobiliario asciende a más de 32 millones de pesos. Actualmente, la Coprouni tiene 1.700 socios y socias aproximadamente, y vamos rumbo a completar los 2.000 socios y socias a nivel nacional. La Coprouni tiene todo tipo de servicios para los clientes y las clientas, servicios que incluyen la página web y un servidor en data para la consulta directa de los socios y de las socias, como una forma de transparencia en el manejo de los servicios de los clientes y de las clientas. Somos una empresa cooperativa al servicio de la educación superior nacional y al servicio del desarrollo de la República Dominicana. Nosotros ocupamos la presidencia durante 4 años debido a que la cooperativa se estaba fortaleciendo, se estaba consolidando. Durante ese tiempo la cooperativa cogió un desarrollo pasando de 68 miembros a cientos de miembros. En 1999 la cooperativa cambió de mando, se formó un nuevo consejo de administración. Nosotros pasamos a ser gerentes de la cooperativa y desde ahí para acá la cooperativa ha pasado por diferentes directivas que han consolidado la cooperativa y la ha llevado al progreso. Esa cooperativa desde ese tiempo, desde su fundación hasta ahora, nosotros hemos ocupado la gerencia y hemos sido testigos del desarrollo que ha tenido la cooperativa durante todo ese tiempo. Que hemos adquirido en la Santiago, esquina Wenceslao Álvarez, otro edificio donde tenemos instalado algunos negocios de la institución. Además, la cooperativa tiene que manejar los aspectos sociales y recreativos de sus asociados, y por esa razón hemos adquirido la Casa Club, la cual se va a modernizar en los próximos meses para ponerse a disposición de nuestros socios y directivos. Nuestra cooperativa no es solamente una cooperativa de la Universidad Autónoma, sino una cooperativa de profesores universitarios. Nuestros planes abarcan medidas como la de institucionalizar que los préstamos sean los intereses más bajos del mercado, así como también trabajar y colaborar con las ayudas sociales y médicas de nuestros directivos y socios. En ese sentido, hemos realizado una serie de ayudas
económica para casos de enfermedades catastróficas de nuestros socios, familias y amigos. En ese sentido, cuando un profesor tiene alguna situación difícil de salud, nuestra cooperativa interviene y ayuda a solucionar esos casos. También, en ese orden, podemos señalar que no nos quedamos solamente en el aspecto económico, sino en lo social. Hemos ayudado a actividades deportivas, hemos ayudado, por ejemplo, la Federación de Ciclismo, la Federación de Atletismo y algunos centros regionales que también nos dan su ayuda a nivel institucional. La cooperativa ha estado colaborando en ese renglón. Eso indica que hay una responsabilidad social de parte nuestra que conlleva a tener relaciones íntimas y directas con nuestra sociedad, con nuestro entorno. Pero no solamente nos vamos a nuestro entorno, también en el plano internacional hemos establecido relaciones educativas con algunas cooperativas de Puerto Rico, como la Cenogandía, la Liga de Puerto Rico, etc. O sea que los lazos solamente no se han quedado a un nivel medio, sino a un nivel amplio. Pero la dirección de esta cooperativa tiene realmente una visión de amplitud, porque en los próximos años estamos teniendo la idea de que una casa hotel para los socios, amigos y relacionados sería muy importante. Por eso hemos adquirido otro solar donde se va a comenzar a construir en el futuro nuestro hotel Coprouni. Así también tenemos un proyecto habitacional que se está poniendo en funcionamiento en un solar que adquirimos en las Américas.